Pasajeros exigen que la azafata negra salga, pero ella era la piloto del avión. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. El vuelo de la discordia. El sol apenas comenzaba a iluminar la pista del aeropuerto internacional cuando un grupo de pasajeros se reunió en la puerta de embarque 37B. Se trataba de un grupo numeroso, hombres y mujeres que habían asistido a una convención ultraconservadora en Texas y ahora regresaban a casa. Con ropa formal, banderas patrióticas en sus mochilas y expresiones de superioridad en el rostro, se sentían dueños del espacio. Entre ellos se conocían, intercambiaban chistes internos, muchos cargados de estereotipos racistas. Cuando se anunció el inicio del embarque, la mayoría se levantó con prisa, como si merecieran ser los primeros. Mientras pasaban al avión, algunos repararon en una mujer negra alta, elegante, que daba indicaciones a los técnicos cerca de la cabina. Su uniforme impecable despertó sospechas, pero nadie imaginaba la verdad. Cuando la mujer entró al avión por la puerta delantera, algunos pasajeros la siguieron con la mirada. Otros empezaron a murmurar. «Seguro es una azafata», dijo uno, con tono burlón. «Espero que al menos sepa servir café», rió otro. No pasaron muchos minutos antes de que una mujer del grupo, de cabello rubio y acento sureño, se acercara a un sobrecargo blanco y señalara a la mujer negra. «Disculpe, esa señorita. ¿Podría pedirle que se mantenga en el área de servicio, por favor?» Algunos nos sentimos incómodos. El sobrecargo la miró confundido, intentando mantener la compostura. «Señora, ella no está en el área de pasajeros». «Lo sé, pero preferimos que no esté rondando por aquí. Es un tema de seguridad», insistió. Otros del grupo asintieron con aprobación. No era la primera vez que exigían cosas absurdas, y probablemente no sería la última. Mientras tanto, la mujer negra se encontraba dentro de la cabina del avión, revisando los instrumentos y preparando el sistema de navegación. Su rostro reflejaba serenidad y determinación. Había oído los comentarios. Su copiloto, un hombre latino de voz suave, le lanzó una mirada cómplice. «¿Otra vez?», preguntó. Ella sonrió. «Siempre hay una primera impresión que destruir», respondió. Colocó sus guantes, ajustó su gorra y activó el micrófono para saludar a los pasajeros. «Muy buenos días. Les habla la capitana Mariela Johnson. Estaremos despegando en breve hacia Denver. Favor de abrocharse los cinturones y disfrutar el vuelo». En la cabina principal, los murmullos se congelaron como por arte de magia. Varios rostros empalidecieron. El silencio fue más estruendoso que cualquier protesta. El vuelo apenas comenzaba, pero ya nadie olvidaría ese despegue. Capítulo 2. Murmullos en la cabina. La incomodidad se esparció como una corriente eléctrica entre los pasajeros del grupo. Algunos revisaban el folleto de seguridad una y otra vez, como si de pronto desconfiasen de la aerodinámica misma. Otros susurraban con tono urgente, sus ojos fijos en la puerta de la cabina, como si de allí fuera a salir un fantasma en vez de una capitana. «¿Escuchaste bien?», dijo un hombre de bigote canoso. «Dijo que ella es la piloto». «La piloto», repitió, como si la palabra le supiera amarga en la boca. «Esto es una locura», murmuró una mujer de lentes oscuros. «¿Desde cuándo permiten eso?». No era solo la sorpresa lo que los sacudía. Era el choque frontal contra sus prejuicios, sus ideas rígidas del mundo. Aquello que parecía una anomalía para ellos, era en realidad una victoria cotidiana para Mariela. Y ahora, por más que algunos quisieran protestar, el avión ya estaba en movimiento. Una mujer del grupo se levantó y presionó el botón de llamado. El sobrecargo blanco acudió con rapidez, anticipando tensión. «Queremos hablar con el capitán». «Con el verdadero», exigió ella. El hombre tragó saliva. «La capitana Johnson es la comandante del vuelo. Tiene más de 15 años de experiencia, miles de horas de vuelo y está totalmente certificada». «No puede ser», interrumpió otro pasajero. «Eso es una irresponsabilidad. ¿Quién garantiza que sabe lo que hace?». El sobrecargo, incómodo, repitió las credenciales. Pero era evidente que no buscaban razones, sino confirmaciones de sus prejuicios. Uno incluso lanzó la amenaza: «Si algo le pasa a este avión, ya sabremos a quién culpar». El ambiente estaba tenso. Algunos pasajeros ajenos al grupo miraban todo con asombro, pero evitaban intervenir. El despegue era inminente, y nadie quería una escena mayor antes de estar en el aire. En la cabina,
Mariela sabía exactamente lo que ocurría. No era la primera vez que enfrentaba resistencia, solo por existir. Desde la academia hasta los primeros vuelos comerciales, siempre tuvo que probar el triple que sus colegas para obtener la mitad del respeto. Pero aquel vuelo era especial, no solo por el grupo de pasajeros que llevaba, sino por lo que representaba. ¿Lista?, preguntó su copiloto. Ella asintió con calma. Vamos a darles el vuelo más seguro y profesional de sus vidas, aunque les duela el orgullo. Con precisión impecable, condujo el avión por la pista, despegando suavemente entre nubes bajas y un cielo de promesas. Allá atrás, los murmullos se apagaban uno a uno, tragados por la fuerza de los motores y por una realidad que ni el racismo podía negar. Mariela Johnson era la jefa del aire, les gustara o no. Capítulo 3. Turbulencias internas. Una vez en el aire, el grupo de pasajeros racistas seguía inquieto. No porque el vuelo presentara irregularidades, sino porque no sabían cómo lidiar con la idea de que una mujer negra los conducía a 35.000 pies de altura. Uno de ellos, un empresario con voz grave, comenzó a organizar algo inusual. Propuso firmar una queja colectiva contra la aerolínea. Esto es una provocación ideológica, decía, como si la profesionalidad de Mariela fuera un ataque personal. Mientras redactaban la queja en una libreta, algunos se reían nerviosamente, convencidos de que el mundo se estaba desmoronando. Pero por más tinta que usaran, ninguna palabra escrita podía alterar el hecho de que estaban volando con absoluta precisión, sin un solo sobresalto. Mariela y su copiloto lo sabían. Los instrumentos marcaban estabilidad, aunque la tensión entre los asientos era palpable como una tormenta a punto de estallar. Capítulo 2. El reloj avanza. En la estación, Amara fue conducida a una sala de espera sin ventanas, donde el aire parecía más denso que en la calle. Sentada en una silla metálica, revisaba mentalmente el procedimiento quirúrgico que no llegaría a realizar. Su teléfono, requisado durante el arresto, vibraba sin parar dentro del bolso que uno de los agentes dejó en el escritorio. Cada vibración era un recordatorio punzante de su responsabilidad, del tiempo que se escapaba. El rostro del niño que aún no conocía se dibujaba en su mente como una sombra insistente. Aunque había vivido episodios de racismo antes, nunca uno con un costo potencial tan alto. La impotencia dolía más que las esposas, más que la mirada de desconfianza del oficial que la trajo allí. Mientras tanto, en el hospital, el doctor Ramírez caminaba de un lado a otro del quirófano. ¿Dónde está la doctora Johnson?, preguntaba por enésima vez. Nadie tenía respuestas. El pequeño paciente, con el pecho apenas alzándose, estaba sedado, pero el equipo sabía que el margen era estrecho. El corazón del niño estaba fallando, y solo la intervención quirúrgica inmediata podía salvarlo. El padre del niño, alertado por los médicos, no respondía a las llamadas. Su teléfono sonaba sin parar sobre el escritorio de la comisaría, mientras él firmaba papeles de detención sin siquiera mirar los nombres. No sabía que el destino de su hijo dependía de la mujer que acababa de esposar y retener por sospechosa. El superior de Martínez, al revisar el expediente, arqueó una ceja. Médica de urgencias, Hospital General, murmuró al ver la credencial de Amara. Decidió hacer una llamada al hospital para verificar. La reacción del otro lado fue inmediata. Sí, es nuestra cirujana. Está programada para una operación crítica hace 40 minutos. ¿Dónde está? El capitán colgó con el rostro descompuesto y giró hacia Martínez. Tú detuviste a esta mujer, sin causa. El joven oficial bajó la mirada, finalmente comprendiendo la gravedad de su error. No era solo una médica. Era la única esperanza de un niño que, en esos momentos, se debatía entre la vida y la muerte, y era su hijo. La tripulación, al tanto del ambiente cargado, decidió mantener un servicio impecable para evitar más conflictos. El sobrecargo blanco, cada vez más incómodo con las actitudes del grupo, comenzó a observarlos con otros ojos. Uno de los auxiliares, joven, afrodescendiente, fue blanco de una burla racista disfrazada de chiste cuando ofreció bebidas. ¿Tú también quieres ser piloto?, preguntó un hombre con sorna. El joven solo sonrió con dignidad y respondió: estamos trabajando en ello. Con buenos ejemplos, todo es posible. La frase, dicha con humildad, fue como una cachetada silenciosa. Algunos pasajeros fuera del grupo aplaudieron discretamente. El ambiente comenzaba a cambiar. No con gritos ni enfrentamientos, sino con presencia. Con hechos. Con la demostración viva de que el talento y la preparación no tienen color de piel.
Mientras tanto, Mariela mantenía la mirada firme en el horizonte. Recordaba su primer vuelo de entrenamiento, cuando un instructor dudó de sus capacidades solo por su apariencia. Recordaba las veces en que fue la única mujer negra en reuniones técnicas, las miradas incrédulas, los comentarios velados. Y ahora, con cada milla recorrida, sentía que estaba rompiendo muros invisibles. ¿Cómo van allá atrás?, preguntó al sobrecargo por el intercomunicador. Turbulencias internas, pero el cielo está claro, respondió con ironía. Mariela sonrió. Sabía que a veces no era el clima lo que agitaba un vuelo, sino los prejuicios no resueltos que los pasajeros traían consigo. Pero ella estaba en control. Y este vuelo, como todos los anteriores, llegaría a su destino con la misma firmeza con la que había despegado. Capítulo 4. Máscaras que caen. En la fila 12, una pareja discutía en voz baja. Ella, visiblemente nerviosa, miraba hacia el pasillo mientras él trataba de calmarla. No vamos a caer por esto, decía, pero en sus ojos también había duda. El grupo racista comenzaba a fracturarse. Algunos, aunque incómodos, ya no compartían el mismo entusiasmo por la queja. El silencio profesional de la tripulación y la serenidad del vuelo comenzaban a poner en evidencia lo absurdo del reclamo. La mujer rubia que antes había exigido que Mariela no se acercara a los pasajeros ahora evitaba mirar al frente. Su liderazgo simbólico dentro del grupo se desmoronaba sin que nadie lo dijera. Era como si el propio cielo, inmenso y sereno, estuviera dando una lección de humildad. En ese momento, el avión atravesó una zona de leve turbulencia, y todos se aferraron a los asientos como niños asustados. La voz de Mariela surgió entonces del sistema de altavoces, calmada, firme, casi maternal. Señores pasajeros, atravesamos una pequeña zona de turbulencia. No hay motivo de alarma. Mantengan sus cinturones abrochados y en breve retomaremos vuelo estable. Su tono no solo transmitía seguridad, sino autoridad. Una autoridad que no podía ser cuestionada ni con firmas, ni con prejuicios, ni con ignorancia. Los motores siguieron rugiendo con suavidad mientras las sacudidas pasaban. Un niño, ajeno a toda la tensión, aplaudió desde el fondo del avión. La madre le sonrió, y algunos adultos también. Aquella pequeña reacción inocente encendió algo, un cambio sutil de energía en la cabina. No todos los pasajeros estaban cegados por odio. Algunos, confrontados con la propia vergüenza, comecaba a encergar o patética había sido su postura inicial. Uno de los hombres, que antes había protestado con más vehemencia, pidió hablar con el sobrecargo. En voz baja, le preguntó si de verdad esa mujer era la capitana. Al recibir un sí rotundo como respuesta, solo asintió y murmuró. Nunca lo habría imaginado. Su tono no era agresivo, sino confundido. Como alguien que empieza a ver las grietas en su propia construcción mental. A veces, el racismo no se derrumba con gritos, sino con silencio, con hechos, con la calma inquebrantable de una mujer negra que sabe lo que vale. Mariela no necesitaba demostrar nada a nadie, pero lo hacía cada día, con cada despegue, con cada aterrizaje, con cada pasajero que cambiaba en silencio. El vuelo seguía su curso, pero dentro de algunos corazones, comenzaba a gestarse una revolución invisible. Capítulo 5. El cielo no discrimina. En la parte delantera del avión, una mujer mayor, elegante pero silenciosa hasta entonces, presionó el botón de asistencia. Cuando el sobrecargo se acercó, ella sonrió amablemente. Solo quería saber si podría enviar una nota de felicitación a la capitana. Estoy impresionada con su manejo. La frase llegó como una ráfaga fresca en medio de una atmósfera viciada. El sobrecargo, visiblemente aliviado, asintió emocionado. Claro que sí, señora. Estoy seguro de que significará mucho para ella. Lo que comenzó como una simple acción individual pronto se convirtió en un acto colectivo. Otros pasajeros, fuera del grupo conflictivo, empezaron a comentar entre sí, admirando el profesionalismo y la calma con la que la tripulación manejaba tanto el vuelo como la tensión. Era como si el avión estuviera dividido en dos mundos, uno aferrado al prejuicio, y otro que comenzaba a despertar. En la cabina, Mariela recibió la nota en silencio. La leyó con una sonrisa sutil. No era la primera vez que alguien agradecía su trabajo, pero sí sentía que ese reconocimiento, en medio de tanto rechazo inicial, tenía un peso distinto. ¿Te están aplaudiendo allá atrás?, preguntó su copiloto con tono juguetón. Ella respondió con una mirada firme. Tal vez no aún, pero me están escuchando. Y eso ya es mucho.
La voz del centro de control sonó en los auriculares, autorizando el descenso en aproximación a Denver. La maniobra sería delicada por vientos cruzados, pero nada que una profesional como Mariela no pudiera manejar con precisión quirúrgica. Ajustó los controles con movimientos seguros, sin permitir que ni un solo pensamiento externo nublara su enfoque. Ella sabía lo que valía. No necesitaba gritos, ni venganzas. Su respuesta estaba en el dominio absoluto del cielo. Mientras el avión descendía suavemente, el grupo de pasajeros racistas se mantuvo en silencio. No por miedo al aterrizaje, sino porque ya no sabían cómo justificar su actitud inicial. Cada metro más cerca del suelo era un paso más hacia una verdad innegable. Habían juzgado mal. Habían despreciado lo que no comprendían, y ahora estaban a salvo gracias a quien habían querido humillar. El hombre del bigote miró por la ventana con una expresión endurecida, pero ya no decía nada. La mujer rubia apretaba su bolso con fuerza, como si buscara refugio en su propia arrogancia. El avión tocó tierra con una delicadeza impecable. Ni un solo rebote, ni una sacudida. Aplausos tímidos comenzaron a brotar de los asientos. No eran para el aterrizaje, sino para la capitana que había transformado un vuelo de intolerancia en una lección inolvidable. Capítulo 6. Aterrizaje de conciencias. Cuando el avión se detuvo por completo en la pista, el silencio reinó durante unos segundos. Fue un silencio denso, cargado de emociones contradictorias. Vergüenza, alivio, admiración reprimida. La señal del cinturón se apagó con su característico sonido, y entonces comenzó el murmullo habitual del final del vuelo. Pero algo era diferente. Nadie del grupo que antes exigía la salida de Mariela se atrevía a hablar en voz alta. Habían sido confrontados no con palabras, sino con excelencia. Y eso duele más a quien se sostiene en la soberbia. Algunos comenzaron a recoger sus pertenencias con movimientos mecánicos, como queriendo desaparecer lo antes posible. Otros, con más humildad, se detenían a mirar hacia la cabina, aunque no podían verla desde donde estaban. Querían verla. Querían confirmar con los propios ojos lo que aún luchaban por aceptar. Mariela, como siempre, salió de la cabina para despedirse de los pasajeros. Era parte del protocolo, pero también un acto de presencia. No tenía nada que esconder. Su uniforme impecable, su postura erguida y su rostro sereno eran un mensaje silencioso pero contundente. Al aparecer en el pasillo, hubo un instante de congelamiento. Algunos pasajeros desviaron la mirada. Otros se quedaron boquiabiertos. El niño que antes había aplaudido la miró fascinado. «Tú manejaste el avión». Ella se agachó con ternura. «Así es, capitancito». El pequeño sonrió y le ofreció la mano como si saludara a una heroína. Los aplausos, que antes eran tímidos, estallaron con fuerza. No todos aplaudieron, claro, pero bastaron los sinceros para llenar la cabina de algo nuevo. Respeto. El tipo de respeto que no se puede exigir, solo ganar. Y Mariela lo había ganado en el aire, como tantas veces antes. Uno a uno, los pasajeros salían del avión. La mujer mayor que había enviado la nota se acercó a Mariela y le estrechó la mano con firmeza. «Gracias por recordarnos quién tiene el control», dijo con una sonrisa cómplice. El sobrecargo observaba desde el fondo, conmovido por la escena. Del grupo racista, solo 2 se atrevieron a mirarla a los ojos. No dijeron nada, pero bajaron la cabeza con una mezcla de culpa y reconocimiento. Mariela no buscaba disculpas. Su victoria no dependía de eso. Lo que ella representaba iba más allá de ese vuelo. Era el símbolo viviente de una nueva era, una donde los cielos no están reservados a unos pocos. Al salir por la puerta del avión, el sol caía con fuerza sobre la pista. Y en esa luz dorada, Mariela Johnson parecía aún más alta, más digna, más invencible. Porque había pilotado mucho más que un avión. Había pilotado la conciencia de todos a bordo. Capítulo 7. Ecos en tierra firme. En el aeropuerto de Denver, la terminal estaba llena como siempre, pero para varios de los pasajeros del vuelo 227, el mundo parecía diferente. Algunos se dispersaron sin mirar atrás, intentando dejar atrás la vergüenza vivida. Otros, aún digiriendo el impacto, se quedaron en silencio por unos minutos, como si esperaran una continuación, un epílogo que cerrara la lección recibida en el aire. El grupo que había liderado la protesta racista ya no caminaba unido. Se habían fragmentado, no por fuera, sino por dentro. La mujer del vestido beige que había exigido que Mariela fuera retirada del avión ahora apuraba el paso, evitando cualquier contacto visual con el resto.
Era imposible huir de la nueva verdad. Sus prejuicios habían sido desarmados por una mujer que no necesitó levantar la voz ni imponer autoridad con gritos. Solo hizo lo que mejor sabía hacer: volar. Mientras tanto, Mariela salía del avión acompañada por su copiloto y el sobrecargo. Caminaba erguida, con la cabeza alta y el paso tranquilo, como quien ha cumplido una misión sin necesidad de aplausos. Al pasar junto a una de las ventanas de la terminal, divisó a varios de los pasajeros que habían formado parte del grupo racista. No los evitó. Al contrario, sostuvo la mirada por un instante con uno de ellos, el hombre del bigote, quien inmediatamente desvió los ojos hacia el suelo. Mariela respiró profundo. No necesitaba su validación, pero sabía que algo había cambiado. Tal vez no en todos, pero sí en alguno. Y eso, para ella, ya era una victoria. En un mundo que tantas veces se llena de ruido y odio, había conseguido algo más poderoso: imponer respeto con profesionalismo y dignidad. En la sala de descanso de la tripulación, Mariela se quitó el gorro y dejó que sus rizos respiraran. Su copiloto le ofreció una taza de café, y ella lo aceptó con una sonrisa. Otro vuelo tranquilo, bromeó él. El cielo siempre es tranquilo cuando una sabe lo que hace, respondió ella, con la serenidad de quien ha navegado tormentas mayores. En su teléfono comenzaron a llegar mensajes. Pasajeros agradecidos, una nota del director de la aerolínea felicitándola por su temple y liderazgo, y un correo inesperado. Un joven auxiliar de vuelo afrodescendiente, que estaba entre la tripulación, le escribió para decirle que ahora tenía aún más razones para seguir soñando con ser piloto. Mariela se emocionó, porque más allá de la protesta, más allá del odio, algo germinaba en silencio: inspiración. Y eso, lo sabía, era el verdadero motor del cambio. Capítulo 8. Noticias que despegan. Al día siguiente, los titulares comenzaron a circular por redes sociales y medios digitales. Un video grabado en secreto por un pasajero mostraba el momento exacto en que varios pasajeros exigían que la azafata negra saliera del avión, seguidos por la revelación de que esa mujer no era azafata, sino la mismísima piloto. La escena donde Mariela salía de la cabina con serenidad y profesionalismo se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se dividían entre la indignación y la admiración. Muchos pedían sanciones para los pasajeros racistas, mientras otros aplaudían la compostura de la capitana Johnson. Algunos medios intentaron contactarla para entrevistas, pero Mariela, fiel a su estilo, optó por el silencio público. No buscaba fama ni venganza, solo seguir volando. Su dignidad ya había hablado más fuerte que cualquier declaración. Sin embargo, el impacto no tardó en sentirse dentro de la aerolínea. En una reunión de emergencia del consejo directivo, se discutieron medidas de inclusión, protocolos frente a incidentes de discriminación y nuevas campañas de visibilidad para el personal afrodescendiente. Por primera vez, no se trataba solo de apagar un incendio mediático, sino de responder a una verdad incómoda. Habían ignorado durante demasiado tiempo la existencia de estos prejuicios en los cielos. Mariela fue invitada a participar en una mesa de diálogo interna. Con voz firme y sin dramatismos, compartió experiencias acumuladas durante años. Había soportado miradas de desconfianza, preguntas ofensivas y silencios incómodos. Pero también había visto sonrisas de niñas que la miraban como referente. Su presencia era necesaria, no solo en la cabina, sino en las decisiones que moldeaban el futuro. Mientras tanto, miles de personas comentaban la historia bajo el hashtag #Ella es la piloto. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo, dibujos de niños, cartas digitales de mujeres jóvenes que confesaban haberse sentido invisibles hasta ver ese video. Escuelas, universidades y colectivos afrodescendientes comenzaron a utilizar el caso como ejemplo de resistencia elegante, de justicia sin gritos. En un rincón del país, una niña de 10 años, con el cabello trenzado y una libreta llena de aviones dibujados, le dijo a su madre: «Mamá, yo también quiero volar». La madre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y volarás, porque ahora sabemos que el cielo también es nuestro». Mariela, sin saberlo, ya no era solo una piloto, era un símbolo. Y los símbolos, cuando nacen de coraje y la verdad, ya no aterrizan nunca más. Capítulo 9. Vientos de cambio. La aerolínea, presionada por la repercusión mundial del incidente, organizó una conferencia de prensa. Sin embargo, Mariela no apareció. En su lugar, habló el director ejecutivo,
quien reconoció públicamente que la empresa tenía deudas pendientes en materia de diversidad e inclusión. Se comprometió a establecer un comité de equidad liderado por empleados racializados, e incluso propuso implementar un programa de becas para jóvenes afrodescendientes interesados en la aviación. Por primera vez en años, las palabras de un alto ejecutivo no sonaban vacías. Había una energía distinta, como si finalmente se comprendiera que el problema no era una excepción, sino una estructura. Y esa estructura, gracias a Mariela, había comenzado a agrietarse. En paralelo, otras aerolíneas comenzaron a revisar sus propios protocolos. La historia había tocado una fibra sensible, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En Sudáfrica, una revista de aviación publicó una edición especial dedicada a mujeres negras piloto. En Brasil, una escuela de vuelo colgó un cartel enorme con la frase, «O seu também menoso». En Francia, una joven estudiante de ingeniería dejó un comentario en el video viral. «Nunca pensé en ser piloto, hasta ahora». Lo que Mariela había hecho sin intención mediática se había convertido en un efecto dominó. La visibilidad de su figura, su dignidad inquebrantable, y el contraste con el odio gratuito de los pasajeros habían encendido un fuego. Un fuego que no destruía, sino que iluminaba el camino para otros. Mariela, por su parte, seguía cumpliendo su agenda con normalidad. Volaba rutas comerciales, compartía café con su tripulación, y respondía con una sonrisa cada vez que algún niño o niña le pedía una foto. Aunque ahora la reconocían más, ella se mantenía firme en su esencia. Una mañana, antes de despegar hacia Chicago, una niña afroamericana se acercó tímidamente. «¿Eres tú la piloto del video?» Mariela se agachó para estar a su altura. «Sí, cariño, ¿te gustaría volar algún día?» La niña asintió con fuerza. Mariela le guiñó un ojo y dijo, «Entonces nos veremos allá arriba». Porque, aunque el vuelo 227 ya había aterrizado, la verdadera travesía apenas estaba despegando. Una travesía sin destino final, porque la lucha por el respeto, la representación y la justicia siempre continúa. Capítulo 10. El cielo no tiene dueño. Semanas después del vuelo 227, Mariela recibió una invitación especial. La Asociación Internacional de Pilotos la quería homenajear durante su congreso anual en Atlanta. Al principio, dudó. Nunca había buscado ser el centro de atención, pero entendió que aceptar no era por ella, sino por todos los que necesitaban verla allí, ocupando un espacio históricamente negado. Subió al escenario con su uniforme impecable, el rostro sereno, pero los ojos emocionados. «No estoy aquí por un escándalo viral», comenzó. «Estoy aquí porque durante años nos hicieron creer que el cielo tenía dueño, que había colores más aptos para volar. Pero yo estoy aquí, y vuelo. Y seguiré volando». El aplauso fue un rugido. Había dicho la verdad, y la verdad, cuando es clara y valiente, corta el aire como un ala. Ese discurso fue retransmitido en medios de todo el mundo. Pero más importante aún, fue compartido en miles de escuelas, reuniones comunitarias y círculos de jóvenes soñadores. Mariela no solo se convirtió en la primera mujer negra en recibir ese homenaje, sino también en mentora. Empezó a participar en programas de formación, a visitar academias de vuelo, a hablar directamente con futuras generaciones. En cada encuentro, repetía lo mismo. No se trata solo de llegar. Se trata de abrir la puerta para que otros también entren. Algunos medios la llamaban heroína, otros, símbolo. Ella prefería definirse simplemente como una profesional que hizo su trabajo, y lo hizo bien, incluso cuando todo estaba en contra. Porque el racismo no la derribó. La hizo más precisa, más fuerte, más enfocada. Un día cualquiera, Mariela caminaba por el aeropuerto cuando un hombre mayor se le acercó. Ella lo reconoció de inmediato. Había sido uno de los pasajeros del vuelo 227, uno de los que pidió su expulsión. El hombre se quitó el sombrero, bajó la cabeza y, con voz baja, dijo, «Lo siento». Mariela lo miró en silencio. No por desprecio, sino porque entendía el peso de ese gesto. No todos se atrevían a hacerlo. «Gracias», respondió ella. «Pero más importante que pedir perdón, es cambiar». Él asintió y se alejó. Mariela sonrió. No porque hubiera ganado, sino porque había sembrado. Porque entendía, con la sabiduría de quien ha surcado muchas tormentas, que el cielo no tiene dueño. El cielo es de quien se atreve a volarlo. Y ella, con cada despegue, lo reclamaba como suyo. Capítulo 11. Alas compartidas.
La historia de Mariela Johnson inspiró a tal punto que se creó una fundación con su nombre, Alas Compartidas. El objetivo era claro: financiar y acompañar a jóvenes afrodescendientes que soñaban con ser pilotos, ingenieros aeronáuticos o tripulantes. Mariela no solo prestó su nombre, sino que lideró personalmente los programas. Visitaba barrios olvidados, escuelas sin recursos, y hablaba con chicos y chicas que nunca habían pisado un aeropuerto. Les mostraba fotos de cabinas, les contaba su camino, sus miedos, sus triunfos. Yo también vengo de un lugar donde decían que volar era solo para otros, les decía. Y en cada palabra se abría una puerta. El acceso era lo que más faltaba, y ella lo sabía. Por eso, su misión ya no era solo surcar cielos, sino construir pistas de despegue para los demás. En una de esas visitas, una niña levantó la mano y preguntó: ¿cómo hiciste para no enojarte con los que te trataron mal? Mariela sonrió, tomó aire, y respondió: me dolió, claro que sí. Pero si yo me detenía en ese dolor, nunca habría podido despegar. Elegí transformar ese enojo en combustible. La sala se quedó en silencio. No era una respuesta idealista, era profundamente real. Mariela no hablaba desde un podio moral, sino desde la experiencia cruda de quien fue despreciada por su color, subestimada por su género y resistida por su presencia. Pero ahí estaba, convertida en maestra de vuelo, no solo de aviones, sino de vidas. Su historia ya no era una anécdota, era una ruta. Y en esa ruta, cientos comenzaban a alinear sus propias brújulas. El impacto de su legado ya se sentía en las cifras. La matrícula de estudiantes negros en academias de aviación había crecido un 40% en un año. Las campañas de la fundación se multiplicaban, y las cartas llegaban desde toda América, Europa y África. Historias de niños que ahora jugaban con aviones y no con armas, de adolescentes que cambiaban el silencio por preguntas, de adultos que, al ver a Mariela, se permitían soñar una vida distinta. Mientras tanto, ella seguía volando. Seguía cumpliendo horarios, rutas y aterrizajes suaves. Porque nunca dejó de ser lo que era desde el principio, piloto. Pero ahora era también referente, guía y esperanza encarnada. Y cada vez que despegaba, sabía que no lo hacía sola. En su cabina, invisible pero presente, volaban con ella todas las miradas que un día se atrevieron a creer. Capítulo 12. ¿Dónde nacen los sueños? Era una tarde soleada cuando Mariela recibió una carta sin remitente claro. Al abrirla, encontró un dibujo hecho a mano. Una niña negra con uniforme de piloto y una gran sonrisa, de pie frente a un avión. Al dorso, escrito con lápiz, decía: gracias por existir. No había nombre, no había dirección, pero sí una promesa muda de que su lucha no había sido en vano. Mariela sostuvo la carta con manos temblorosas. No lloraba por tristeza, sino por plenitud, porque entendía que no se trataba solo de ella. Ella había abierto un camino, pero quienes lo caminarían serían miles más. El verdadero cambio no se mide en aplausos ni en titulares, sino en silencios transformados, en vidas que ya no aceptan lo imposible como destino. Ese mismo día, Mariela tuvo que volar. Un viaje rutinario a Denver, sin mayores complicaciones. Pero al subir a la cabina, encontró en su asiento una pequeña nota pegada al tablero. Capitana, mi hija quiere ser como usted. Gracias por todo lo que ha hecho sin siquiera saberlo. Era de una azafata nueva, joven, también negra, que había comenzado hace pocos meses. Mariela cerró los ojos un instante. Respiró profundo. Ese era el verdadero legado. No los discursos, no los premios, sino las vidas que ahora se atrevían a florecer en lugares donde antes solo había puertas cerradas. Inició la secuencia de despegue como siempre, con precisión y calma, pero en su corazón, sabía que ese vuelo no era uno más. Era la confirmación de que había valido la pena cada obstáculo. Y mientras el avión ganaba altura, Mariela miró por la ventana, hacia ese cielo inmenso que tantos creyeron que no era suyo. Sonrió, porque ahora lo sabía con certeza. El cielo no tiene raza, no tiene género, no tiene dueños. El cielo pertenece a quienes sueñan con él y tienen el coraje de alcanzarlo. Cuando la aeronave rompió las nubes y se encontró con el azul pleno, ella pensó en su madre, en su abuela, en todas las mujeres que caminaron con dignidad en un mundo que las quiso pequeñas. Pensó también en las niñas que vendrían. Y, como si le hablara al viento, susurró: sigan volando. El cielo las espera.
Luego, con mano firme, tomó el control y siguió adelante, guiando no solo el avión, sino el futuro de muchos. Porque Mariela Johnson ya no era solo piloto. Era historia. Y las historias como la suya no aterrizan jamás.